Hola caminante, seguimos recorriendo la indómita tierra del Corilazo. En esta oportunidad, nuestro rumbo nos lleva a uno de los lugares más visitados por los chumbivilcanos, las aguas termomedicinales de Chucchu. Este balneario, ubicado en la comunidad de Yique, Curahuata, Vistalegre, se encuentra a tan solo 21 kilómetros de Santo Tomás, la capital de la provincia de Chumbivilcas. Nuestra aventura comienza en Santo Tomás. Desde allí, emprendemos camino hacia la comunidad de Yique, una ruta que nos regala paisajes inolvidables. En el trayecto, hacemos una breve parada en el poblado de Lara, donde encontramos a la comunidad realizando la ancestral llantana. Esta labor comunal, llena de tradición, sirve para abastecer al cargullo, en este caso, para la festividad de la Virgen de la Candelaria, que se celebra cada 2 de febrero en la comunidad. Tras nuestra parada, llegamos a la comunidad de Yique, donde somos recibidos por el presidente de la comunidad, Armando Urbina, quien nos invita a descubrir algunos lugares enigmáticos de su comunidad. En la parte alta de la población se alza el mítico Ayaya Pata, un lugar envuelto en historias y leyendas, con túneles en la roca que parecen transportarnos a otro tiempo. Yique es también una fiesta para los ojos, con sus campos que se pierden en el horizonte, ofreciendo postales de una belleza inigualable. A solo minutos de la comunidad brotan las aguas termomedicinales de Chucchu, a orillas del río del mismo nombre. El agua emerge del corazón de la tierra con una fuerza sorprendente. A pesar de su aparente alta temperatura, es tolerable y reconocida por sus propiedades curativas. Gracias al esfuerzo de la comunidad y al aporte de la empresa privada Hadbey Perú, a través del convenio marco con la provincia de Chumbivilcas, el balneario ha sido mejorado para recibir a sus visitantes. Ahora cuenta con un hospedaje que permite a los viajeros disfrutar de una experiencia más cómoda, además de una zona de comida tradicional. El ingreso tiene un costo simbólico de 3 soles, lo que contribuye al mantenimiento del lugar. Así, nos despedimos de la comunidad de Yique Curahuata Vistalegre, tierra de las aguas termomedicinales de Chucchu. Agarren su mochila y nos vemos en el próximo capítulo de El Caminante, recorriendo los caminos del Corilazo. Visite la comunidad de Yique, Curahuata, Vistalegre. Conoce las aguas termales de Chucchu.